comentar que se ve de Fernanda aquí en esta de Guardarríos que viene acompañándonos últimamente. Sobre todo, en principio, a idea era que Manolo dirixeu que sería a conferencia e apoiado a súa experiencia conmigo. Sin máis, o Manolo, a partir de esa casi son cosas aparte por lo que estou vendo. Bueno, isto xe é algo persoal. Eu non quero falar antes de Kiko ou da señora Fernanda, porque non o vexo moi lógico, non? Ele é o que ten a historia, o que sabe, o que loitou, o que ten esa experiencia da vida, de loitar a favor da liberdade, da democracia durante a ditadura, non? Entón, coido que nos ten que dicir unhas palabras antes que sexa de benvida. O ano pasado estábamos todos acabando por aquí en Grosso, non puido vir. Bueno, este ano pois estábamos desexando que vinieron. E nada, pues antes de que diga unhas palabras, despois que eu vos solte un rollo rapidamente de ver 20 ou 30 minutos, pois nada, tanto o Concello de Oroso como a nosa asociación, a Asociación Cultural de Obradoiro da Historia de Ordes, que levamos desde o ano 1996 recuperando, intentando recuperar a memoria histórica na Bilbarra, pois queremos facer un pequeno agasallo a Kiko. É humilde, pero bueno, é o que temos. Entón, o señor alcalde, se quere, pois fixemos entre os dous, non? Gracias por tantos reinos, la cuarta agrupación casi toda entera, como casi la segunda, que están, bueno, sabéis por ahí, hacen parte de ese olvido de nuestra historia. Gracias por estar presentes y de asistir a este acontecimiento, y muchas gracias al señor alcalde, a Manolo, y a todos vosotros. Yo solamente os quiero decir dos cosas. Primero, Jorge, que es el que nos falta ver, y que ha estado con nosotros, aunque estuvo ausente absolutamente desde el principio al final. Vale, gracias. Primero, Joaquín, que fue lo mismo que la Nova Escola Galega, el alma mater de todo lo que estamos haciendo. Cada año se han superado. O sea, y sobre todo también quiero quizá arropándome algo que no me correspondía, pero es que lo tengo que decir. Lógicamente, estando Kiko, nadie puede decir nada, pero yo quiero hablar en nombre de la madre de brasileiro, de mi abuela, de todas las familias que les faltó ese hijo, ese marido, esa persona que querían, y que eso no fue lo más gordo fue el oprobio que sufrieron de la sociedad. Entonces pienso que
unas jornadas como estas, ¿cómo le podían devolver a esas familias simplemente la dignidad? Porque no solo les faltaba ese familiar querido, es que encima se veían obligados a sentirse como alemanes. Entonces, pienso que esto es fundamental para nosotros. Ya sabemos que es lo fundamental, porque lo que más sufrimos las familias fue el después. Y nada más, o sea, que Kiko es el protagonista y nada más. Muchísimas gracias. Bueno, una vez más, agradecido de vuestra presencia. Perdonad que os trate de tú, porque es que yo me molesta que me digan usted. Con mis 19 años, ¿no? Y me parece más cariñoso, más próximo, ¿eh? A lo mejor es un error, pero es así. Para mí es un orgullo en cada uno de estos encuentros, porque es el encuentro con lo selecto de la sociedad, la que tiene preocupaciones, la que busca sus rasgos identitarios con su pasado, en la que me identifico, porque el que menos tenemos un pasado, lo asumimos de una manera, lo asumimos de otra, pero hay facetas de la vida que incluso nos aíslan de nuestra propia originalidad, nuestros propios orígenes. Y yo creo que justamente el restablecer esa normativa entre el individuo y su medio, entre su historia y su futuro, es muy importante, y yo creo que es el gran trabajo que están haciendo en este momento muchas personas como Manolo, una historia sobre el terreno, una historia real, no ficticia, no imaginaria, no comercial, que también se hace la historia comercial, y que entonces automáticamente se buscan las formas sensacionales, todo aquello que no responde justamente a la realidad. Pero yo vengo observando desde, no solamente como Manolo, hay en otros lugares, pero aquí, sobre todo en Galicia, hay que felicitar una serie de historiadores, de investigadores, que son los que más se están aproximando sin alimentar ese divorcio que políticamente se quiso crear entre ciertas facetas de la lucha por la libertad, por todo eso supremo que nos ha conducido a ciertas acciones y que automáticamente no da la respuesta que necesita la sociedad. Yo me he prometido, como uno de los agradecidos de haber sido uno de los supervivientes, de que mi vida pertenece a eso, a clarificar en la medida de lo posible lo que ha sido esta faceta que, ya digo, de la lucha armada, y cuando se dice lucha armada parece que es algo que es inhumano, que, bueno, que no está en la tradición de la armonía, de la fraternidad, y es necesario describirlo por qué la lucha armada y por qué, por muy cruel que parezca en algunos momentos, corresponde a la defensa de unos valores. Tampoco hay que, cuando se habla de rescate de memoria histórica, tiene que ser en una forma frívola, simplemente memoria histórica, porque bueno, ahora también se puso de moda la memoria histórica, y ya casi los franquistas ya te salen a la calle diciendo que ellos también son memoria histórica. Claro que son memoria histórica. ¿Qué memoria? Memoria. Lo que falta es saber qué significa eso que se quiere rescatar, o al menos hacerlo reconocer. Para mí, como republicano, como niño de republicanos, como niño del sufrimiento de lo que fue el golpe franquista, como comprometido desde que tenía ya 9 años con el movimiento subversivo del franquismo, que era el movimiento guerrillero, y donde hice mi escuela, esa segunda escuela, privado de la primera justamente por el fascismo, y esa segunda escuela, la escuela de la vida, la escuela del combate,
y la escuela de la no resignación con personas que para mí es lo supremo del ser humano, lo que me han aportado mis compañeros, aquellos veteranos del 36, estuvieron en la guerra del 36, yo era un niño todavía, Manuel Girón, Guillermo, Roces, una cantidad de los camaradas como Guardarríos, que no he conocido, no he conocido al brasileño tampoco, aquí está su hijo, Víctor García, pero que ese silencio que se ha puesto sobre ellos revierte también sobre mí, revierte sobre todo lo que hemos sido. Y si hemos tenido esa suerte de ser uno de los supervivientes, pues tenemos la obligación justamente solamente que con la narración, con el relato de nuestras propias vivencias, darle a la sociedad esa posibilidad. No nos la han dado las instituciones, no nos han dado la posibilidad de haberlo hecho en el momento que había el mínimo de libertades. Y yo digo que éramos el único referente, somos una faceta de la lucha. El movimiento guerrillero no hay que separarlo de las otras luchas, de esas luchas por la libertad, por los derechos humanos, no hay que separarlo. Y no, los supervivientes no hemos reivindicado nada más que el reconocimiento de nuestros muertos, de nuestros anteriores, los que fueron guerrilleros y los que no fueron guerrilleros, que están en las cunetas en todavía muchos de ellos. Y eso es lo que esa reivindicación, al lado de la expresión de por qué éramos guerrilleros, por qué eran asesinados. Había un motivo. Y ese motivo, ¿dónde se inspiraba? Se inspiraba en una cultura, más o menos desarrollada por una cultura de unos valores que los que hemos conocido algunos, yo soy de más edad, por ejemplo aquí, pero me ha tocado vivir aspectos de aquella esperanza, aquella alegría que significaba el régimen republicano en contra del régimen monárquico. Sí, yo he tenido en el inicio de mi vida un profesor de aquella... de aquella jornada republicana de profesores republicanos, aquellos 10.000 maestros que creó la República en 4 años, apenas 4 años, aquella multiplicación de escuelas en lugares donde no había escuela, y yo fui, mi primer maestro ha sido un republicano. Y aunque ese era niño, aunque es un niño, cuenta mucho, y para mí, hoy todavía lo pienso, esa forma pedagógica moderna de la República ayuda también a ir construyendo una personalidad diferente a la personalidad de la humillación, donde no hay valores. Y entonces eso también conecta, pues claro, con otras experiencias, con otras enseñanzas. Yo la tuve en la familia, es cierto, y la tuve también por el lugar en donde, que también cuenta mucho, el lugar en donde yo me crié y me desarrollé. Todo eso es el origen, son las raíces de la personalidad, del compromiso, y si uno es fiel y después la trayectoria te lo permite, llegas a un momento donde tu dedicación, tu revolución, tu compromiso es irreversible. Por eso digo, yo no soy diferente a otras personas, soy producto de esa sociedad, de lo malo y de lo bueno. Pero lo que estoy convencido es que la razón de mi existencia es irreversible, de ser testimonio de todo aquello que he vivido. No quiero meterme en investigaciones en terrenos que no soy un experto. Y cuando yo escribo, que no soy un escritor ni un historiador, nadie me puede rebatir, porque yo lo único que escribo es el relato de una vida que he vivido. Y eso hace parte de mí. Y ahí menciono estos aspectos de la lucha armada, las razones, bueno, más o menos desarrolladas, porque en ese pequeño libro no es posible desarrollar todo, pero sí ante esa ofensiva del revisionismo histórico, que lo hay y se está desarrollando justamente ahora con
diccionario de la Real Academia, quieren introducir justamente una versión de los acontecimientos del 36, como fue la guerra, y la descalificación de todo aquello que se nos ha opuesto. Hombre, seguramente para una parte de la sociedad dicen, hay todavía uno de aquellos que participaron en la lucha armada. Ah, sí, un bandolero, ¿no? Un bandolero. Eso está en la mente de la sociedad. Bueno, nosotros en nuestro medio no nos molestaba que nos llamaban bandoleros, sabía bien la gente. Pero hoy en la sociedad entera lo que están es abusando del conocimiento de la sociedad, que le están dando una versión de una faceta de una lucha muy noble por esos valores. Yo creo que ese es el relato mejor que yo puedo hacer. Luego después los investigadores les queda buscar todos los detalles y hacer que el pueblo se manifieste y que dé su propia versión, que es lo que es la historia oral. La historia oral, que es la que en última instancia es la que debe canalizarse a que se convierta en la historia oficial, que es la historia verdadera. La otra es una mercancía, muchas veces falsa, y justamente por ese procedimiento es muy importante. Creo que se han hecho muchos avances por todo ese trabajo que está realizando, y hay que entrar a lo mejor en el terreno de la concurrencia con la historia oficial. Bueno, yo pertenezco políticamente, ¿sabes lo que pertenezco? Yo fui siempre comunista, me siento comunista, tengo diferencias con cómo se concibe la política de un partido, tengo diferencias con mi partido y con otros partidos, tengo diferencias con la instrumentalización que hay en lo que se llama fuerzas políticas, democráticas y tal, porque no llegan siempre a la verdad exacta de las cosas, porque muchas veces el pueblo está ausente, las personas interesadas están ausentes, y a quien le quieren arreglar la vida está ausente y no saben lo que quieren. Entonces se le da la receta a capricho del médico, que la receta siempre llega. Eso es un poco. Pero bueno, mi actividad fundamental en los 30 años últimos es una asociación. Perdonad, que tengo que beber. En una asociación que se llama Archivo, Guerra y Exilio. Bueno, yo estuve 40 años en Francia, exiliado, 33 se puede volver a España. Y nosotros vine y vuelta porque la que estaba allí, claro, no tenía vida aquí. Entonces, cuando en una parte de mi último libro, que es Guerrillero contra Franco, Memoria Continua, Memoria contra el olvido. Hay una parte donde yo desarrollo ese concepto de la memoria cautiva, porque yo he sido cautivo de la política de mi partido, por ejemplo. Porque en el momento que se termina, que nos exterminan los fascistas a los destacamentos de guerrilla, ya no era interesante hablar de eso, ya no era una batalla, era una batalla perdida, y las batallas perdidas no se asumen. Se asume para el eslogan, las batallas más o menos, que puedes ser vencedor. Entonces, claro, contribuyes al relato de que la historia es la que escribieron los vencedores. Los vencidos no tienen historia, no tienen patria, no tienen lugar, no tienen nadie que les defienda. Y eso pasó con las fuerzas llamadas democráticas, entre comillas, de los partidos políticos, de mi partido también. Yo llegué, fue una de las últimas guerrillas en el año 51, que llegamos en grupo, el último grupo, salimos de la provincia de León para Francia, con muchas dificultades, muchas vicisitudes. Llegamos allá y, como veis, todos los colectivos tienen problemas, conflictos, y ahí el conflicto
hacia el enemigo principal y los conflictos de convivencia interior, que muchas veces pues, hay opiniones discrepantes y hay cuestiones que es necesario arreglar. Y cuando hay una autoridad que tú reconoces como autoridad, es la máxima responsable de tener que responder a estos problemas. Nosotros llegamos a Francia, hemos tenido contacto con todos los partidos que estaban en el exilio. Unos reaccionaron muy paternalistamente de que, bueno, sí, buenos chicos, tal. Os diré, por ejemplo, una anécdota. A nosotros nos ha recibido en una noche que nos pagó una cena Llopis, que era, Rodolfo Llopis, que era el secretario general del Partido Socialista. Bueno, lo único que hemos recibido de él es un consejo muy paternalista, diciendo, bueno, habéis hablado, los héroes, tal, sin conmoverse por lo que quedaba. Al fin y al cabo, hemos hablado 4 y los demás. Pero ahora que habéis salvado, hacer vuestra vida y no penséis en el pasado ni en la política. Fíjate qué consejo, cuando dejabas miles de personas pendientes de enlaces, de personas, gente muerta y tal, un consejo que, bueno, nos ha autorizado aquel consejo. Sobre todo, en un consejo que un mes anterior, que estábamos en un calabozo de la Legión extranjera, que nos querían enviar a la Legión o a España, hemos recorrido a la sede del Partido Socialista que estaba en Toulouse, una carta, justamente fui yo quien la escribí y que recibí la respuesta, una respuesta diciendo, en la carta que yo les solicitaba, que les solicitamos, que éramos un grupo de 4, nosotros tenemos compañeros socialistas, porque eso también hizo matizar, como nosotros éramos compañeros socialistas, anarquistas y comunistas. La guerrilla era otra cosa que allá. No estábamos peleados por partidos, sobre todo en esta parte, nosotros es otro tema. Entonces enseñábamos los compañeros socialistas que habían pasado del 48, al César Ríos, Marcelino el Gafas, que eran galantes. Además, habíamos hablado con ellos ya, teníamos contacto por carta. Nosotros los teníamos en la cárcel, pero teníamos contacto por carta y ya les habíamos avisado que habíamos llegado y tal, de Valladolid, un anarquista. Bueno, y entonces nos contestan desde Toulouse, no tenéis garantía bastante para que nosotros demos un aval, que era la institución que podía reconocer que estaban legales en el gobierno francés. El Partido Comunista también estaba ilegal. Bueno, eso es por parte del Partido Socialista. Por parte del Partido Comunista, cuando lanzamos con el partido, hemos mandado un informe a la dirección del partido. Queremos que alguien que se ocupaba desde la dirección del partido hacia el movimiento guerrillero, que tenga una entrevista con nosotros, porque tenemos cuestiones internas a plantear. Y teníamos cuestiones internas de movimiento, de actuaciones que nosotros no habíamos aceptado. Procedimientos, que no voy a entrar ahora en matices porque es un problema interno, pero bueno, que es un problema que para mí ya no es interno porque lo nombro en la parte segunda de mi libro, cuando denuncio justamente esos procedimientos que se repiten, que esa es justamente las causas que determinan que en un momento determinado el papel del partido, digo el Partido Comunista, nosotros allá ellos, ¿comprendes? Tampoco supieron otras cosas en el curso del movimiento guerrillero. Pero si yo cojo la prensa del partido, del Mundo Obrero, y por ahí hay seguramente algún Mundo Obrero, alguna fotocopia, animan el movimiento obrero como la punta de lanza de la lucha del pueblo por la libertad, y tal, todos los años, desde el 45 hasta el 52, 53, entonces estamos repitiendo ese tema de la gran importancia para los rescates de la democracia del movimiento guerrillero. Y luego después, claro, cuando nosotros llegamos allá, hacemos este informe, justamente para ver ciertos matices que se preocupaban, y así estamos esperando la respuesta. Estamos esperando la respuesta. Yo seguí miembro del partido, empecé a trabajar en la base del partido,
tuve después cargos, porque me llegué a un momento pensando de que, bueno, al fin y al cabo esto se arreglará después de la democracia, cuando haya democracia, porque lo más prioritario es acabar con la dictadura. Y yo he sido justamente una memoria sumisa, ¿no? Porque he renunciado a una reivindicación en un momento que, claro, no iba a tener respuesta, pero la dignidad de las personas era de querer saber qué se había pasado. Y cuando llega la democracia, pues somos los grandes olvidados de la negociación entre el fascismo, porque era el fascismo que estaba hegemonizando la transición, y los partidos políticos que firmaron esos documentos que están clasificados. No se han desclasificado todavía, no sabemos lo que dicen, como otros documentos. Hubo una protesta recientemente de más de 100 historiadores pidiendo que se desclasifiquen los documentos. Sí, bueno, y no están desclasificados. Tenemos toda la mañana, pero después puede seguir contando si quieres. Vamos justos de tiempo. Bueno, y luego en el autobús cuentas allí Sí, que tenemos, pues porque es que si no se nos marcha que quedamos a las 12 con otra persona. Vale. Prefiero casi que llegue con Leo Bucellas y que cuentes. Muy bien, queda para otro, queda para otro. Lo cierto es que esa es mi razón de estar, como nos hemos nombrado últimamente, guerrilleros contra el olvido. Guerrilleros contra el olvido, hay pancartas por Santander, por otros lugares, donde es un poco la cocina, porque es nuestra cuestión. No solamente hacia un partido, hacia esta democracia, que es una democracia que tiene pendiente el resolver el problema fundamental de la condena del franquismo como un régimen totalitario que ha cometido crímenes de lesa humanidad. Y ningún país del mundo eso puede quedarse judicializar, y aquí lo está. A partir de ahí hay una ley, la ley de amnistía, que es el punto final de todos los crímenes cometidos, en todos los órdenes a partir de 1936. Y mientras eso no se resuelva, no hay paliativos. Venir con paliativos, ojalá me equivoque. Ni en Argentina se resolverá el problema, ni el juez Garzón ha podido resolverlo si los partidos políticos no toman la responsabilidad de anular la ley de amnistía y denunciar el franquismo y reconocer, o al menos reconocer, que todos los crímenes que ha cometido el franquismo son ilegales y que hay que anularlos de los archivos y de todos los lugares donde se encuentran. Ese es el rescate de memoria. Y luego después, pedagogía para saber cómo ha sido nuestra historia y cómo es nuestra historia. Si no, esta pedagogía que está Manolo y otros historiadores no encuentran el cauce para que se convierta en esa expresión oficial de lo que es nuestra identidad y nuestra historia. Perdonad que me pase, porque yo soy